Alfredo Federico Revillac de la Vega. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Doctor Alfredo Federico Revillac de la Vega, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, para manifestar sus ideas, sus conceptos. Después de ello, si así lo desean, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Después de ello le pediremos que tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que está en la urna a su mano derecha, que dé lectura de manera inmediata y que en bloque pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente, doctor, y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo al Senado de la República y a los representantes de la sociedad civil la oportunidad de escuchar mi exposición, inclusive en sábado. Les agradezco mucho. Comparezco ante ustedes con la convicción e interés de aspirar a uno de los 7 cargos de comisionado del nuevo órgano constitucionalmente autónomo, garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. La motivación de mi legítima aspiración se basa en muchos factores, pero quisiera comentarles los 2 factores más importantes que me han llevado a tomar esta decisión. El primero es la posibilidad que el Senado de la República brinda con esta convocatoria abierta y transparente. Considero como una decisión muy acertada el que este proceso sea abierto a los ciudadanos que están preocupados y preparados para la materia y que se abra la puerta a distintas disciplinas profesionales, permitiendo contribuir con diversidad, con visiones transversales y desde distintas perspectivas para desarrollar y fortalecer la capacidad, credibilidad y confiabilidad del nuevo órgano constitucionalmente autónomo. De todos es sabido que la conformación diversa de la gobernanza de las instituciones, en este caso del órgano, fortalecerá su desempeño. El segundo motivo de mi presentación aquí con ustedes es la lealtad y el agradecimiento que siento por nuestro país. Ya que he sido escogido en varias ocasiones para ser becario de mis estudios profesionales y postprofesionales, fui becado para hacer mi doctorado en la Universidad George Washington por parte de CONACYT, principios del 2000. También fui becado para hacer estudios de ciencias de la computación en la Universidad de Arizona en los 90 y también para terminar mis estudios profesionales en el ITAM. Todas estas oportunidades que me ha dado México, pues de alguna manera trato de regresarlas. Y bueno, lo que me ha dado el país, de alguna manera tengo que trabajar para regresárselo. Accidentes de la vida me han llevado a trabajar en el extranjero. Ahí en mi currículum brevemente les expongo que he estado trabajando con gobiernos de otros países, tratando de ayudar a reconstruir algunas imágenes de algunos organismos nacionales, tratado de llevar a buen término negociaciones entre organismos multilaterales y gobiernos nacionales. Y esto, bueno, pues de alguna manera quisiera reflejarlo en México, tratar de venir a mi país y ponerlo a trabajar. Los últimos 4 años, de que regreso a México, he estado siendo participante activo de la Administración Pública Federal, primero en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la cual estuve a cargo de la investigación y análisis de la información que se genera con posibilidad de tener indicios de lavado de dinero, pero que al mismo tiempo tenemos que proteger la información del sistema financiero, el secreto bancario, el secreto fiscal. En ese contexto, en esa labor, fui seleccionado para ser el representante de México ante los distintos foros internacionales como el Grupo Egmont, donde se llegan a tratar los temas con confidencialidad y protección de la información y tener todas las plataformas de salvaguardar la información de los ciudadanos que no tienen nada que ver con las actividades ilícitas. Ese trabajo nos ha llevado a tener una relación muy intensa con distintos países y llegar a los acuerdos donde podemos aterrizar y mantener una seguridad de que nuestra información, cuando ustedes van al banco, cuando hacen operaciones, está salvaguardada de la mejor manera. Y últimamente he estado trabajando en la parte de intercambio de información automatizada en el Servicio de Administración Tributaria,
buscando la misma, el mismo objetivo, que es salvaguardar la información fiscal de los contribuyentes, y que en los casos en que se tiene que intercambiar esta información con otras jurisdicciones para fines tributarios, sea de la mejor manera, salvaguardando la confidencialidad y la protección de los datos. Algunos otros logros los tienen ahí en mi currículum. Si es necesario, podría más tarde detallar un poco más. Respecto a los retos que tendrá el nuevo órgano constitucionalmente independiente, estoy convencido de que los comisionados que tengan la distinción de ser seleccionados por el Senado de la República contarán al menos con las cualidades que yo también comparto: de honradez, independencia, trabajo en equipo, concordia, experiencia, eficiencia y confianza. Apoyados en estas cualidades, comprenderán que su misión es construir una institución sólida, eficiente, pero que poco he oído en estas comparecencias, competitiva, ya que viniendo de la parte profesional privada, nosotros siempre buscamos que las organizaciones sean competitivas en el aspecto de que lo que nos cuestan nos den algo a cambio, el valor que recibamos sea lo adecuado. Algunos de los principales retos que los comisionados deberán atender, y el más importante a mi juicio, es la vulnerabilidad de los datos personales y públicos que propicia el desarrollo tecnológico acelerado a nivel mundial, lo cual deberá involucrar una intensa voluntad política, proactividad tecnológica, conocimiento de los mecanismos de protección y, obviamente, una gran difusión hacia la sociedad. Todos los días estamos pendientes de nuevos fugas de información, de hackers que se meten con nuestros datos, que recibimos llamadas, bases de datos que se venden. Yo creo que ese es nuestro principal problema hoy en día, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, y deberíamos como comisionados, tener muy presente esto en nuestro trabajo. El otro punto, o el otro reto importante, es que debemos tener claro que la información en poder de los gobiernos es un activo público, el cual debe ser divulgado de una manera fácil y accesible a toda la población, actuando proactiva o reactivamente. En este sentido, mi propuesta apoyaría a trabajar en un sistema proactivo, y lo que se ha comentado muchas veces en estas cuantas comparecencias que ustedes han escuchado, el famoso Sistema Nacional de Archivos Públicos, que tanto se ha ventilado, pues se me hace una excelente solución. Mi plan de trabajo visualiza, es muy escaso en la propuesta que yo llevo, simplemente porque el proyecto que yo pretendo implementar, de ser seleccionado, va a tener que incluir, profundizar la relación con la sociedad civil, involucrando un mayor número de organizaciones en los espacios del nuevo organismo, para escuchar su voz, para escuchar sus inquietudes y para incluirlas en nuestro plan de trabajo. Asimismo, me gustaría aumentar la presencia de instituciones académicas y de investigación, con el objetivo de cimentar y fortalecer la arquitectura operativa, funcional del organismo. Se ha mencionado también en estas comparecencias que el IFAI de alguna u otra manera no tiene establecidos formalmente ciertos procesos operativos, y que son, si llegas por un lado te atienden de una forma, y si llegas por otro lado quizá de otra. Entonces tenemos que trabajar en la calidad, en establecer los métodos operativos, y en la calidad, para que siempre recibamos la misma atención y que sea eficiente. Bueno, también a través de una relación más estrecha con los investigadores y académicos, podríamos convocar a un premio nacional IFAI, donde se incentive a los estudiantes, a los académicos a invertir en desarrollar ideas, para que sean premiadas para desarrollar de una mejor manera la protección de datos y la transparencia de la información pública. Con las necesarias reservas, mi plan de trabajo vislumbra 3 etapas, que son muy sencillas. La primera es la valoración del estado actual, haciendo una evaluación entre los logros y resultados del organismo frente a la misión y visión y objetivos propuestos. Hoy en día sabemos que hay 130,000 requerimientos de información. Estamos haciendo un comparativo con otros países de mismas economías, del mismo tamaño de economía, y quizás deberían ser 2 millones, o quizá deberían ser 20,000, no sabemos. Tendríamos que hacer una especie de análisis de mejores prácticas, de indicadores, para saber si estamos donde deberemos estar.
Este primer eje de valoración del estado actual obviamente llevaría poco tiempo para hacer una evaluación rápida. El segundo punto sería el incremento de las capacidades. Una vez que hemos detectado dónde están los problemas, dónde están las fallas, las brechas donde debemos estar actuando, estaríamos trabajando en el incremento de las capacidades para trabajar sobre los proyectos que originalmente deben de trabajarse. Cabe mencionar que uno de los principales tesoros que tendría como comisionado es la grabación de todas estas comparecencias, porque aquí se han vertido una serie de ideas tan valiosas y otras no tantas, las cuales podrían ser muy útiles y los invito a permear esta idea porque, bueno, en mi doctorado sobre gestión de información y conocimiento, lo más importante es no reinventar el hilo negro, ¿no? Ese es básicamente el objetivo. Entonces podríamos tomar de aquí todas las ideas que se han vertido y desarrollarlas, obviamente bajo un aspecto de vetarlas que no tengan mérito. Y obviamente el tercer punto sería el fortalecimiento del monitoreo o de la rendición de cuentas internas dentro del organismo, con un mecanismo de priorización de autoevaluación, donde podamos revisar si las metas se han alcanzado y si se está llegando a lo que el organismo pretende. Finalmente, estimados miembros del Senado de la República, compañeros, de tener la oportunidad de ocupar tan honrosa posición, me comprometo a trabajar con mi experiencia y capacidad a construir consensos, a generar confianza ante la ciudadanía y llevar a cabo la misión y lograr los objetivos del nuevo organismo institucional autónomo en beneficio del desarrollo democrático de nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Esto es muy amable. Tengo registrada a la senadora Arely Gómez, a la senadora Angélica de la Peña, a su servidor y al senador Encinas. Ay, yo también. Y a la senadora Marcela. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Alfredo Federico Rebeca de la Vega. Quisiera hacerle dos preguntas. ¿Qué le parecería a usted más significativo hacer como comisionado del nuevo órgano garante cuando exista un caso en el que difícilmente los otros comisionados logren un consenso? Seguir desde el punto de vista jurídico, con argumentos contundentes, tratándolos de convencer, o hacer un voto particular. Y, en segundo lugar, ¿qué opina usted que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de transparencia se ampliaron tanto los sujetos obligados? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Doctor Revillac de la Vega, bienvenido al Senado de la República. Veo en su currícula una gran experiencia, sobre todo me parece muy relevante la enunciación de la transparencia desde el ámbito internacional, con distintos aspectos enunciados en su currícula. Yo quisiera preguntarle, y sobre todo a partir de su expertise como representante de México ante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en materia fiscal, desde esta experiencia suya y ante la posibilidad de que prácticamente estemos trabajando la próxima ley reglamentaria que mandata la reforma constitucional en esta materia, ¿cuáles, de manera muy sintética, pudieran ser, desde este enfoque de expertise internacional, tendrían que ser sus consideraciones tomadas en cuenta para ser vertidas en la ley secundaria? Si es tan gentil, por favor. Gracias, senadora de la Peña. Senador Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Doctor Alfredo Federico Revillac de la Vega, bienvenido, gracias por su participación. Muy interesante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera de usted de Hacienda, muy preocupada por guardar la secrecía bancaria y fiscal, tan preocupada que luego nadie sabe qué hace esa Unidad de Inteligencia Financiera, y su paso por el sistema de administración tributaria. Yo quisiera hacerle una pregunta, no en torno a la Unidad de Inteligencia Financiera, que hemos sido muy críticos, sino respecto a la ley.
La Constitución establece que todo ente público, persona física o moral, que reciba o administre recursos públicos son sujetos obligados. A partir de este principio, desde su punto de vista, deberían de hacerse públicas la relación de las personas físicas o morales que reciben subsidios o exenciones fiscales. Gracias. Doctor, yo solo le pediría si nos ayuda mencionándonos algún instrumento internacional que usted considere de gran valor relacionado justamente con el acceso a la información. Muchas gracias. Senadora Marcela. Doctor Alfredo Revillac de la Vega, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Y a mí también me llamó mucho la atención, igual que el senador Encinas, su trayectoria en el servicio público. Actualmente está en el SAT, en temas de transparencia, y también estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado. Creo que por la naturaleza de la labor que desempeña, es un sector en donde hay que guardar un equilibrio delicado entre la protección de datos personales y la información pública que los mexicanos y mexicanas desean, y creo que es una de las áreas pues con menos información pública. En este sentido, ¿pudiera mencionar usted los tres retos más importantes que a su juicio tiene el manejo fiscal de los recursos públicos en cuestión de ingresos en el acceso a la información? Gracias, senadora Marcela Torres Peimer. Doctor, le pediremos ahora sí, si es tan amable, de tomar una de las preguntas de la sociedad civil organizada, darle lectura y contestar en bloque en el orden que usted desea hacerlo. Sí, gracias, senador. La pregunta es la número 27. ¿Cuál debe ser el criterio para establecer que los mecanismos de acceso a la información y los procedimientos de revisión cumplen con el requisito constitucional de ser expeditos? Bueno, voy a tratar de contestar en orden para no perder hilo de las ideas. Senadora Arely Gómez me pregunta sobre qué hacer cuando hay argumentos contradictorios en un comité. Una experiencia que yo aprendí hace algunos años con uno de nuestros principales clientes es que cuando tienes un cuerpo colegiado siempre hay distintas visiones. Están los que tienen la visión legal, los que tienen la visión comercial, los que tienen la visión ciudadana, etcétera. Dentro de mi expertise, dentro de la experiencia que tengo, en el ámbito de consultoría, hemos trabajado o he trabajado y lo he hecho mi bandera, una metodología que se llama la de consenso, se llama metodología de análisis jerárquico. Es algo un poco más elaborado teóricamente, pero básicamente consiste en tomar los criterios con los que se va a tomar la decisión del grupo colegiado, básicamente cuáles son los principales 3, 4, 5 criterios, y el mismo grupo toma las posibles alternativas sobre esos criterios y se hace un ejercicio transparente de reflexión sobre cada una de las alternativas aplicando a los criterios. Este ejercicio, los últimos 12 años lo he estado aplicando en los distintos retos que hemos tenido, ya sea personales y organizacionales, y siempre hemos llegado al consenso. Entonces, en este caso, mi respuesta sería, yo trabajaría para que llegáramos a un consenso en la parte de no tomar una decisión, no tomar una decisión autoritaria o única, sino llevar a los consensos a los comisionados. Respecto a la pregunta sobre la ampliación del número de sujetos obligados, ahí también pudiera traer como ejemplo la pesadilla que vivimos en la Unidad de Inteligencia Financiera en el 2012-13, cuando se
promulga la ley de identificación, la Ley Federal de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual nos llevaba de 5,000 o 6,000 sujetos obligados, que era el universo financiero, a más de 300,000 sujetos obligados, que eran los contadores, los abogados. Simplemente todavía están trabajando en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ese problema, porque aún teniendo los recursos que tiene la Secretaría de Hacienda, el problema ha sido mayúsculo. El problema en el registro de los sujetos, el problema en la capacitación de los sujetos obligados. Hay una serie de lecciones aprendidas de ese ejercicio que sería muy bueno retomar y que lo haré llegar a ustedes. Pero básicamente el reto que se está planteando con esta nueva ley es inmenso. A mí me llama la atención porque es un reto muy interesante, pero que vamos a tener que tomarlo con mucho cuidado, porque no va a ser de un año o dos tener a todos los sujetos obligados cuidando la información privada, personales. Entonces, esa es la respuesta. Senadora Angélica, para contestar su pregunta sobre el Foro Global de Transparencia en Intercambio de Materia Fiscal. Este foro incluye a más de 140 países, se reúne un par de veces al año en su parte de grupo directivo, aunque tiene una serie de mecanismos regionales donde se hacen evaluaciones mutuas. El año pasado nosotros fuimos evaluados por una delegación de alrededor de 3 o 4 países, me parece que estaba ahí Brasil, Turquía, España y otro país, donde ellos vienen y nos dan una especie de examen para ver qué estamos haciendo con la información de los contribuyentes y qué tan capaces somos de recibir información de todos los demás países. Yo creo que ese ejercicio es un ejercicio muy útil, que está documentado y que es público para todo el mundo, y que, bueno, con ese ejercicio sabes si te pide información Corea del Norte o Cuba, a lo mejor no se la das, o Venezuela, porque ellos están en otro nivel de la clasificación. Hay países que son muy abiertos, Dinamarca, Finlandia. Entonces, ese mecanismo de calificación se me hace una de las mejores herramientas que tiene el Foro Global de Transparencia. ¿Sí? Contesto con esa pregunta. Sí, gracias. Senador Encinas, me hacen la pregunta sobre si las personas públicas o morales que reciben subsidios fiscales deberán de estar en el orden público, de ser conocidas por el público. Pues yo le diría, siendo muy concordante con mi jefe Aristóteles Núñez, que sí. ya que él quiere, bueno, el objetivo de hacer público el que algunas personas tengan ese subsidio o esos beneficios, yo creo que es muy benéfico para la sociedad. Entonces, no quiero ahondar más, pero sí, esa es la respuesta. Gracias. 5, senador Escudero. Me pregunta usted sobre instrumentos internacionales que ayuden o coadyuven a la transparencia y protección de información. Le agregaría yo, dentro de la corta carrera que tengo en este sentido, yo estoy impresionado con un sistema holandés que trabaja con las unidades de inteligencia financiera de Europa, que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero UUNet me parece que es. Si usted quiere hacer como unidad de inteligencia financiera una solicitud de información sobre una persona en específico a otro país o a un grupo de países, el nombre de esta persona se encripta con una manera específica, va a una base de datos donde todo mundo contribuye con casos sospechosos de cada uno de los países, se desencripta y la respuesta que regresa es sí o no, y qué país. Básicamente sí y qué país podría tener algo que ver con este individuo. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos muchísimo tiempo. Hoy en día muchas de las solicitudes se hacen en papel, se hacen a varios países cuando hay una posible sospecha de lavado, y con este sistema lo que hace uno es hacerlo inmediato, en segundos, ir a hacer una consulta donde se respeta el nombre de la persona que se está investigando, porque va encriptada,
pero al mismo tiempo se regresa inmediatamente la información. Es una solución bastante innovadora, moderna, de vanguardia. Entonces, esa sería la respuesta. Siempre se agradece, uno aprende aquí muchas cosas todos los días. Pero, doctor, yo más bien a lo que iba, un instrumento internacional que pudiera ser parte de la fundamentación de la motivación de un proyecto de resolución que usted fuera a hacer en el órgano, algún tratado, alguna declaración, alguna convención, algún pacto. ¿Cuál? Por lo anterior estuvo bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y finalmente, sobre la protección de los datos personales, los tres retos a juicio, los tres retos que tenemos para la senadora Marcela es, bueno, yo creo que obviamente el principal reto que tenemos es la presupuestación en muchos de los casos que tenemos, ¿no? Y el tener los recursos necesarios. Tenemos el marco legal, que es el secreto bancario, el secreto fiscal, hoy en día, pero muchas veces tenemos la problemática de la protección de datos respecto a que no tenemos la infraestructura suficiente. Un poco comentando sobre la respuesta de los sujetos obligados. Hoy en día tenemos más de 10, 12 millones de empresas donde vamos a tener que de alguna manera fondear que estas empresas tengan los mecanismos de protección de datos necesarios, son los sujetos obligados, para proteger la información. Sí. ¿Sí? Entonces, Muchas gracias. muchas gracias, senadora Marcela. Gracias. Con eso concluyo y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, doctor Alfredo Federico Revillac. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública abierta y también le agradece el haber estado esta mañana de sábado con nosotros. Es usted muy amable, doctor.